La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo pascual. Un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. En medio de toda esta realidad eclesial que vamos viviendo, y hay que seguir orando. Hay que seguir discerniendo, pero siempre confiando en la gracia del Señor. El tiempo de Pascua también es un tiempo para pensar un poco en cómo estamos nosotros construyendo nuestra vida de fe, cómo estamos edificando nuestra existencia, sobre qué base estamos construyendo nuestra vida. Cuando uno va a construir, lo primero que hay que ver es el tipo de terreno donde se va a construir. Luego las bases, el fundamento, la solidez que debe de tener esa construcción. Tiempo de Pascua es un tiempo hermoso para aprender a construir sobre la roca. Aprender a construir sobre la roca es aprender a entender que Jesucristo es la piedra angular. Y es ahí donde cada uno de nosotros en este tiempo pascual necesitamos revisar un poco nuestra construcción, porque la vida personal, matrimonial, familiar, eclesial, social, es una vida en desarrollo. Seguimos construyendo y construimos en base a las decisiones que tomamos. La Pascua es un tiempo oportuno para hacer una revisión de la forma como construimos cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 en adelante. Jesús dirá lo siguiente: el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre sensato que ha construido su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se echaron sobre ella. Pero la casa no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre insensato que ha construido su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se precipitaron sobre ella. Y la casa se cayó y su ruina fue grande. Jesús utiliza esta parábola, por decir así, del hombre que construye, y hay dos tipos de terreno: construir sobre roca, construir sobre arena. Hay que entender que construir algo es un proceso. Y por eso es importante ver cómo el Señor nos hace ver que la vida misma es un proceso. Y en ese proceso uno debe de saber sobre qué está edificando. La base fundamental de la construcción, cristianamente hablando, debe de ser el Evangelio. Sobre la base del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Un matrimonio que se edifica sobre Jesucristo va a vivir esa experiencia de ir creciendo, de ir caminando juntos, de ir abonando la relación de manera sólida. Aunque van a haber tempestades, pero ese matrimonio sobre Cristo no va a ser destruido. El otro terreno es la arena, que no tiene nada que ver con Jesucristo. La arena son los criterios humanos, que son cambiables. Los criterios humanos, las realidades humanas. Entonces, un matrimonio, la vida de una familia, de un ser humano que se construye sobre los criterios humanos, pues entonces vienen las tempestades y le botan, le destruyen. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta situación de ansiedad, tanta depresión,
tanto consumo de alcohol, de drogas, de pornografía, de tantas cosas, porque hay un vacío en el mundo interior del ser humano. Hay un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios, lamentablemente. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de entender también que Jesús nos habla en el texto de el hombre que es prudente, el hombre que es imprudente. Otras versiones bíblicas hablarán del hombre sabio y del hombre necio y del hombre prudente. Siempre es hermoso ver cómo Jesús trabaja el tema de los contrastes. Y es que nuestra vida es un contraste, porque de pronto voy a la iglesia, comulgo, tengo a Cristo en mi corazón, pero no le dirijo la palabra a alguien. Nomás terminar la Eucaristía, empiezo a criticar, a murmurar, a señalar al otro. Esas incoherencias, esas inconsistencias. Por eso siempre cada uno de nosotros debemos de revisar un poco el tema, y lo que estoy insistiendo en cómo estoy construyendo yo mi vida, sobre qué estoy construyendo. Para construir no solamente es el terreno, sino también los materiales. Y para construir necesito abocarme al especialista, a la persona que entiende de construcción. Por lo tanto, ¿quién entiende de construcción? La iglesia. La iglesia me proporciona los sacramentos, la iglesia me proporciona la palabra. Por lo tanto, este acompañamiento eclesial me va sirviendo, me va orientando para poder seguir construyendo sobre la roca. Evitar la arena, evitar construir la arena, sino la roca. Entonces la iglesia me va educando. Por eso insisto, aprender a ver la iglesia como madre, como maestra. Entonces, en la medida que yo me voy adentrando a esta vida en relación con la experta que me hace ver cómo construir mi vida sobre la roca, voy entendiendo mi camino de discípulo de Cristo. Voy entendiendo que soy un testigo de Cristo resucitado. Por eso, construir, y es importante hacer énfasis en esto, es un proceso. Es un proceso. Por lo tanto, debo de tener conciencia que si estoy construyendo sobre la roca, si he decidido colocar a Cristo como mi Señor, pues sobre los principios del Evangelio lo voy a tener que hacer. Y construir, siendo un proceso, implica el hecho de aprender a tener paciencia con mi propia persona, pero también alimentar mi voluntad. Y alimentar mi voluntad para el bien, alimentar mi voluntad para estar en sintonía y en coherencia con la palabra de Cristo. El necio, en cambio, dice Jesús, construye en un terreno inseguro, sobre arena, dice, sobre sus propios criterios, sobre sus propios deseos. Y por eso viene la tempestad y la derrumba. ¿Cuántos matrimonios se pasaron de la roca a la arena? ¿Cuántos matrimonios estaban en Encuentro Matrimonial Mundial, Movimiento Familia Cristiano, en el Movimiento Camino, en las comunidades de base, y estaban como pareja, y de pronto un día se desconectaron? Por X o Y razón, una tormenta, y se pasaron a la arena. Y ahora separados, divorciados, enemistados, viviendo una vida turbulenta. Entonces, hay que entender algo. El Señor no nos priva de nuestra libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Querido hermano y hermana, Dios te ha dado la libertad y Dios respeta tus decisiones. Tú eres quien decide si tu vida, tu matrimonio, tu familia, la construyes sobre la roca que es Jesucristo o sobre las arenas de tus criterios, de tus emociones, de tus deseos. Eso lo decides tú. Por lo tanto, el Señor nos advierte, nos da como un aviso. ¿Qué pasa con el que construye en la roca? ¿Y qué pasa con el que construye en la arena? Pues ambas construcciones van a tener momentos duros, difíciles, tempestades, pero solamente una se va a mantener firme.
la que está sobre la roca. Piensa un poco en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. ¿Sobre roca o sobre arena? Piensa, medita. A ambas construcciones les llega la tormenta. A ambas construcciones las tormentas representan los dilemas de la vida, los problemas, las pruebas, llámele como usted le quiera llamar. La clave está en la base. Si tú has tomado seriamente a Cristo, si como matrimonio entienden que no solamente basta haberse casado por la iglesia, sino haber perseverado en la fe de esta iglesia, entonces tu matrimonio se consolida. Pero, si aunque te casaste por la iglesia, has construido sobre arena, se te ha derrumbado tu matrimonio, se ha derrumbado tu familia. Es ahí donde nosotros necesitamos entender que Jesús utiliza, por decir así, ponerle así, esta metáfora de construir una casa sobre roca para iluminar, para ilustrar que en la vida uno tiene que aprender a vivir según las enseñanzas de Él, según las enseñanzas de Cristo. Construir sobre roca es entender que no construyo sobre mi ego, sobre mis seguridades, no sobre mi intelecto, no, que sí soy inteligente, que sí tengo criterio, pero por sobre todo están los principios del Evangelio. Y estos principios del Evangelio son inviolables para mi persona. Por eso, construir sobre roca implica revisar un poco nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos conforme a la luz del Evangelio, las decisiones que desarrollamos en nuestra vida personal, conyugal, familiar, social, lo que sea, si están basadas a la luz del Evangelio, va a haber solidez. Pero si yo la baso más en mis emociones, en mis criterios, y me olvido de la palabra de Dios, pues ya estás edificando en arena. El desafío más grande no es solamente conocer los valores del Evangelio. El desafío más grande es aplicarlos activamente a la vida. Fíjate bien cómo Jesús utiliza el término construir, edificar. Y eso es un proceso. Para que se construya una casa, por ejemplo, no solamente la trabaja una persona, es un grupo de personas. Y aquí viene lo interesante también. Construir implica hacer comunidad. Construir espiritualmente es hacer comunidad. Mi comunidad me ayuda a construir mi vida. Nos ayudamos a construir los unos a los otros sobre la roca que es Jesucristo. Por ende, entonces, cada uno de nosotros debemos de saber ver esta realidad desde una perspectiva más espiritual, en el sentido que la roca es Cristo y que no estoy solo construyendo, que hay hermanos y hermanas que están también construyendo, que formamos una comunidad, que somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto todos como cuerpo de Cristo asumimos el sentido eclesiológico de la fe para madurar en ella. Si construyo sobre arena es de manera individual, como yo quiero, desde mi perspectiva, desde el mundo de mis deseos, desde el mundo de mis pasiones. Pero construir sobre roca es desde los criterios del Evangelio. Hay una gran diferencia. La obediencia a la enseñanza de Jesús da como fruto la resistencia a las tormentas. Mira, no hay matrimonio perfecto, no lo hay. Pero sí habemos matrimonios que hemos entendido que Jesús debe de ser el centro de nuestra relación. Y cuando como matrimonio, junto con Rebeca, mi esposa, hemos decidido colocar a Cristo como centro, siempre van a haber tentaciones, siempre se van a manifestar debilidades, siempre van a venir las tormentas,
pero vamos a permanecer unidos. Ese es el sentido real de la vida matrimonial en Cristo. La vida matrimonial, la vida de una persona soltera. Centro Cristo. Es mi amigo, es mi compañía. Señor, te doy gracias por la vocación de soltero, de soltera que tengo. Quiero servirte, ilumíname, inspírame, acompáñame. Lo tengo como centro. Jesús como roca de una familia. Los desacuerdos buscamos clarificarlos en armonía, en paz. No juzgamos a nadie, no condenamos a nadie, no desechamos a nadie en casa. Nos valoramos, nos reconciliamos, pedimos perdón. Eso es construir sobre roca. Lo demás es arena. Por lo tanto, nosotros debemos de saber entender que estamos llamados a saber elegir no solamente el lugar donde construir nuestra vida, sino también el tipo de material que vamos a utilizar. El material como el amor, la misericordia. Los materiales podríamos tomar ese texto de la carta a los Gálatas que habla sobre los frutos del Espíritu. Y ver un poco esto del tema de la mansedumbre, del perdón, de la misericordia, de la justicia. Entonces son materiales que tenemos que estar utilizando para construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y por eso es fundamental el hecho de saber vivir la vida con discernimiento. Pero Jesús habla de algo. Jesús nos dice en el texto que no basta que el que construye sobre roca es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. El que construye sobre arena es aquel que escucha y no pone en práctica la palabra. Ojo con esto. Esta es la clave fundamental. ¿Cómo voy yo a saber que estoy construyendo sobre roca? Cuando pongo en práctica la palabra del Señor. Cuando asumo la palabra de Cristo por sobre mi palabra, por sobre la palabra del mundo, por sobre la palabra de los demás, y pongo la palabra de Cristo por sobre el resto de las palabras. Entonces estoy construyendo sobre roca. Pero si yo vengo y estoy escuchando la palabra, voy a misa, pero sigo con mis borracheras, con el mundo de lujuria, con la mentira, la corrupción, me estoy autoengañando. Sí, escucho la palabra, pero no la llevo a la vida, no la pongo en práctica. Entonces, aquí es donde cada uno de nosotros debemos de pensar un poco. ¿A quién nos asemejamos más cada uno de nosotros? Aquel que pone la palabra en práctica, que le escucha y la lleva a la vida, o aquel que simplemente escucha y busca excusas para no ponerla y simplemente escuchó, pero no transforma su vida, no deja que penetre su vida. ¿A quién te pareces tú? Eso es Pascua también. Pascua es aprender a construir mi vida sobre la roca. La roca que me da certeza, que me da seguridad, que afianza mi existencia, que me impulsa a seguir adelante. Esa es la roca. Eso es Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Construir sobre arena es pretender llevar mi vida basada en los placeres de este mundo, en el tener, en el figurar, en alimentar el ego, en las posesiones materiales, en el resentimiento. Me encuentro con padres de familia así. Me encuentro con padres de familia que creen que su única misión es ser proveedores, que salen de casa a las 6 de la mañana, llegan a casa a las 9 de la noche, trabajan un sábado, trabajan hasta el domingo, porque en casa no falta nadie, no falta nada, pero falta alguien, faltas tú, falta el tiempo de calidad, falta el tiempo de compartir con tu cónyuge, con tus hijos, falta cercanía, falta vinculación. Pero en esta casa no falta nada, sí, no falta nada, y esa es tu responsabilidad, pero faltas tú. Falta la figura de un papá, de una mamá alegre, un papá o una mamá que promueva diálogo, que se relaje en casa, que disfruten de tu presencia. Falta esa figura allí. Entonces, eso es construir sobre arena.
Construir sobre roca, sí, te esfuerzas, te sacrificas, pero disfrutas el estar en casa, compartes con tu cónyuge, compartes con tus hijos, planifican una salida o allí en casa, interactuamos en paz y armonía, nos preocupamos los unos por los otros. Entonces, construir sobre roca es eso. Nos integra, nos consolida, nos unifica. Construir sobre arena nos divide, nos separa, diluye los vínculos. ¿Te das cuenta tú la trascendencia de saber entender el hecho que el tiempo pascual es un tiempo para construir sobre la roca? Es un tiempo para construir. ¿Qué es lo contrario a construir? Lo contrario a construir es destruir. Si pretendes construir sobre arena, eso va a terminar mal, eso va a terminar destruido. Si construyes sobre roca, esa construcción va a persistir. Tiene buen cimiento, es buena construcción, se han utilizado buenos materiales. Así has dejado esa construcción, hermano, en manos de aquel que sí sabe, que es Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros verifiquemos, la vida no es simplemente por vivirla, no. La vida es de asumirla. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 10 y 11. Se los leo a continuación. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 10 y 11. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, dice Pedro, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. La piedra angular es la piedra donde se recarga, por decir así, donde se afianza toda la construcción. Jesús es la piedra angular, donde nos da la fuerza a todo aquello que construimos, le da sentido. Pedro está dando testimonio de que Jesús es la piedra angular. Pedro ha tenido que aprender a construir sobre la roca. Ahora verifiquemos nuestra vida. Pensemos un poco en nosotros, cómo estamos construyendo. ¿Qué también estamos construyendo? ¿Será Cristo nuestra piedra angular? ¿Será Cristo la piedra angular de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia? Por lo tanto, desde ahí es importante darnos cuenta entonces que hay que hacer un examen de conciencia. Hay que evaluarnos, hay que entender que lo que enseña la palabra es llevar a Cristo a colocarlo como nuestra piedra angular. Sobre él nada ni nadie. Sobre él nada ni nadie. Entonces, este Cristo, piedra angular, es el que le da sentido y consistencia a toda la estructura de nuestra vida. Por eso es que la conversión abarca todas las áreas de la vida. La conversión tiene que abarcar tu área intelectual, tu área emocional, todas las áreas de nuestra vida. La conversión tiene que adentrarse, la Pascua, la luz de Cristo resucitado tiene que adentrarse, iluminar todas las áreas de nuestra vida. Y ahí entonces la construcción va a afianzarse aún más. Cuando dejo que el Señor penetre mi existencia, cuando dejo que el Señor se muestre en su gracia en mi vida. Ya no más arena, ya no construir arena. Esa es la invitación que te hago a ti. Deja de estar construyendo en las arenas de tus seguridades humanas. Trasládate a construir sobre la roca. Renuncia, asume a Cristo como Señor de tu vida y la construcción de tu existencia tendrá un sentido diferente. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.